Hola, ¿qué tal hermanos, amigos? ¿Cómo están? La semana pasada hemos tenido un tiempo tremendo donde nos ha sido impartida la palabra a través de distintos hombres de Dios. Y bueno, volvemos después de esta semana de empoderamiento de la iglesia al tiempo de las barcas, los martes, los jueves, el tiempo del culto el domingo, los jóvenes que tienen su tiempo los días viernes. Pero qué bueno que la iglesia, aunque no se congrega en el templo, la iglesia está en las casas. Y como dice el dicho, quédate en tu casa, este es un tiempo para poder reflexionar, para poder orar, para poder profundizar también en la palabra de Dios. Pero quiero compartir también, debido a lo que uno ha escuchado, ha visto, algunas consecuencias que produce la cuarentena. Y en esas consecuencias vemos que mucha gente aparece con un estado de ansiedad, un estado de aflicción, de turbación. Eso lleva después a la depresión, el tema de no salir, de estar en la casa encerrados. Podés estar en una casa que tiene patio o podés estar en un departamento que estás en un piso 13 y allí se hace difícil compartir todo este tiempo de cuarentena, inclusive si una persona está sola. Y estoy pensando en algún familiar, justamente, viviendo en un piso 13, una persona mayor y que está sola. Y otros que pueden tener la posibilidad de salir al jardín, al patio, quizás tengas un buen espacio para estar circulando allí en tu casa. Hay distintas situaciones. Estamos en un mismo mar con distintos barcos. Y como decía algunos de los tripulantes de esta navegación, les agarra la ansiedad, la aflicción, la angustia. Y esto a veces dentro de la familia también puede llevar al mal humor, a las malas contestaciones, y eso se empieza a generar en un nivel de tensión cada vez mayor entre los miembros de la familia. Por otro lado, vemos algunos que a través de distintos memes pueden decir, cuando termine la cuarentena no sé cómo voy a salir por la puerta, por lo que uno va a estar engordando. Pero por otro lado, encontrás a aquellos que no tienen qué comer y cómo pagar las cuentas. Tenemos dos puntos extremos, algunos en el medio, pero algunos donde el Señor también está proveyendo de una manera donde tu sueldo todavía lo podés estar recibiendo, y aquellos que también de alguna manera el Señor está proveyendo, pero los recursos son más escasos, el cuentapropista, el que trabaja por sus propios medios, el monotributista. Y bueno, yo sé que desde el gobierno están implementando medidas para poder estar liberando nuevas profesiones, nuevos oficios, pero volviendo al tema de lo que produce esta cuarentena, en lo que muchos hogares, y aún unos hogares cristianos, vemos cómo a veces hay angustia, y uno viendo también lo que circula allí en internet, a veces no es la necesidad de tener o de comprar algo, sino lo que mucha gente está necesitando en este día es un abrazo. Es un abrazo de aquellos seres queridos, como cuando nos encontramos en el templo y tenemos ese desorden santo de 2 o 3 minutos para saludarnos, bendecirnos, poder abrazarnos. A mucha gente le está faltando eso. A nosotros también nos falta. Pero una de las cuestiones que para vencer este tiempo de cuarentena es entender que hay que superar la cuarentena, hay que enfrentarla y poder, con la ayuda del Señor, estar venciendo a los enemigos que nos persiguen. Estos enemigos son los que están trabajando en nuestra mente, en nuestras emociones. Y eso es lo que genera después la ansiedad, lo que genera la angustia. Y quiero ir a la palabra de Dios, justamente en el libro de San Juan,
entre el capítulo 13 y el capítulo 14, cuando Jesús ya está compartiendo la última cena, ya le ha lavado los pies a los discípulos, ya Judas se ha retirado para cumplir su misión, y allí él, en la intimidad del grupo, les puede estar dando algunas palabras que justamente el capítulo 14 comienza en la versión Reina Valera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí, dice Jesús. En la Nueva Versión Internacional dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy pues a prepararles lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino a donde yo voy a ir. Esas eran las palabras que Jesús, entre el capítulo 13 y el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, está compartiendo los últimos momentos antes de ser llevado a la cruz. Y allí él nota lo que les estaba pasando a los discípulos, a los apóstoles. Porque en el capítulo 13, en el versículo 33 dice: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes, me buscarán, y como antes se los dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. El Señor tenía que cumplir una misión. Y sin duda que la cruz era el destino por el cual el Señor Jesús nació. La cruz para darnos salvación, para darnos también a aquellos que creemos en Él la vida eterna. Sin duda que algunos de los apóstoles también pasaron por la cruz, pasaron por la persecución, pasaron por la muerte en un tiempo posterior. Pero en este tiempo Jesús les dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y eso había generado en los discípulos una sensación de angustia. No estaban pasando la cuarentena como nosotros, pero sí había angustia. Por eso Jesús discierne lo que está sucediendo en el corazón de los discípulos y les dice: no se angustien, no se turbe vuestro corazón. Y en el mismo capítulo 14, versículo 27, Jesús les dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy la paz como la puede dar el mundo. El mundo puede dar un entretenimiento, puede dar un contentamiento momentáneo, pero la paz solamente la puede dar el Señor Jesucristo. Y vemos que en el Antiguo Testamento también encontramos a un servidor de Dios como lo fue el rey David. Y el rey David compuso un montón de salmos. Y entre esos salmos encontramos algunos donde expresan lo que él estaba viviendo. Salmos que nosotros, o cánticos que nosotros podríamos estar haciendo en este tiempo. Porque sabemos que esto no va a durar para siempre. La cuarentena se va a pasar. Vamos a volver a encontrarnos. La vida va a empezar a volver a tomar la dimensión quizás que tenía antes, con los recaudos, con todos los elementos de protección que quizás tengamos que tener por algún tiempo más. Pero la vida va a estar volviendo quizás a lo que antes hacíamos. Pero en este tiempo quizás haya corazones que aún tengan un alma de poeta y puedan componer salmos, que puedan componer canciones. Y así como le pasaba al rey David, quizás nos pueda estar pasando a nosotros. Y nosotros podemos tomarnos de estos salmos, los podemos apropiar y podemos ver y sentir como sentía el rey David cuando parecía que sus amigos lo habían dejado, cuando era perseguido por el rey Saúl, que lo quería matar. Y te invito allí en el Salmo 31, que puedas abrir tu Biblia. Quizás tenés la Biblia de papel, la clásica, o quizás la tenés en tu celular, en tu notebook. Y allí podemos estar viendo algunos versículos de este Salmo 31.
Y dice, en ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. En tu justicia, líbrame. Vemos que el rey estaba buscando refugio en el Señor. Y sigue diciendo, sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. Y sigue diciendo, me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. No me entregaste al enemigo, sino que me pusiste en lugar espacioso. Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Por causa de todos mis enemigos soy el hazme reír de mis vecinos. Y sigue hablando allí de los amigos que tiene, que lo han olvidado, que es como si hubiera muerto y es como si fuese una vasija hecha a pedazos. Y allí hay un punto de inflexión en el versículo 14, que es pero yo, y esa es una transición que se produce, una conjunción, sería, donde pasa de lo negativo a lo positivo. El rey David estaba pasando momentos difíciles y se los estaba contando al Señor. Pero allí hay este pero. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Que irradie tu faz sobre tu siervo, por tu gran amor, sálvame. Y podés seguir leyendo allí en este salmo todo lo que él está diciendo. Bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada. En mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de su presencia. Pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. ¿Y cuántos conmigo pueden decir amén? Que es así cuando en algún momento difícil de nuestra vida le hemos pedido al Señor y Él ha escuchado nuestra petición. Sin duda que los pensamientos, la angustia nos pueden perseguir, son como los enemigos que vienen de atrás. La depresión, el mal humor, las malas respuestas, las malas contestaciones. Quizás eso ayude que se tensen las relaciones interfamiliares. Y a veces puede suceder también con los que están trabajando, los que ya han comenzado a trabajar. Y a veces, como dice un proverbio, la blanda respuesta quita la ira. Y nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos el Espíritu Santo, ese Espíritu que el Señor les estaba prometiendo allí en el capítulo 14, que iba a venir, que les iba a explicar las cosas que Jesús les había enseñado, que se las iba a recordar, que es lo que hace el Espíritu Santo en este tiempo con nosotros. Recordar lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Allí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, encontramos esta frase que dice, ¿por qué se preocupan ustedes por el comer, por el vestir? Como si eso fuese el todo de la vida. Y obvio, sin duda que necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos movernos, transportarnos, pero saber de que allá hay una palabra, una promesa, mas busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Y como decía en el capítulo 14 de Juan, que iba a venir el Espíritu Santo, que nos iba a recordar las cosas, pero que iba a estar en nosotros y también entre nosotros y sobre nosotros. Y allí, en el libro de Gálatas 5, habla de las cuestiones de la carne y las cuestiones del Espíritu. Y dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, templanza, benignidad. Contra tales cosas no hay ley. Y como alguien una vez me lo graficó, es como el fruto del Espíritu Santo sería como una mandarina
Y cada una de estas virtudes serían los gajos de esto, pero el fruto es uno solo. Y el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y en otra parte el apóstol Pablo habla de dominio propio también. Es lo que tenemos que estar ejercitando y manifestando el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder comunicarnos con los demás. Yo te animo que en este tiempo de cuarentena y todavía lo que nos queda, podamos seguir refrescando nuestras vidas en lo que es la fuente de vida, que es la palabra del Señor, que es Jesucristo. Y te animo a que puedas aferrarte a Él cada día más. Sin duda quizás te pueden estar sucediendo aquellas cosas que mencioné al principio. Quizás no, pero sin duda hay pensamientos que nos pueden estar persiguiendo como los perseguían al rey David. Y saber de que de esos enemigos que nos persiguen, que normalmente están aquí adentro, y es la carne misma que lucha con nosotros mismos, hace que perdamos la visión, perdamos la mirada en Jesucristo. Y cuando nosotros nos enfocamos, sabemos que los enemigos quedan atrás. Y podemos estar yendo a cumplir el propósito por el cual nosotros hemos sido creados. Te animo que en esta hora puedas cerrar los ojos y podamos estar compartiendo con la familia este tiempo de Vargas. Oramos. Amado Señor, gracias por un día más de vida que nos estás regalando. Gracias, Padre, porque sabemos que estamos bajo tus alas y estamos seguros, y que dice tu palabra que ninguna peste alcanzará nuestra morada, nuestras vidas. Y saber, Padre, de que más allá de que podamos tener algún resfriado o alguna u otra enfermedad, si tú lo has permitido, también hay un propósito. Y queremos, oh Padre, en este tiempo, pedirte por aquellos que están saliendo de este coronavirus, aquellos que se han infectado, que puedan tener la sanidad completa en sus vidas, pero aún aquellos que no hemos sido infectados, pero aún en lo que en nuestra mente el enemigo ha querido sembrar las dudas, la angustia, la depresión, el mal humor, Señor, todo eso lo sacamos afuera en el nombre de Jesús y declaramos tu soberanía sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tu presencia es real. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos y mis amigos que está compartiendo este tiempo de video junto conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendice.